bastante importante a la hora de hablar de violencia universitaria, revolución, es el concepto de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es, desde nuestra perspectiva, la capacidad que tenemos nosotros de ver la globalidad de un contexto, estableciendo cuáles son los aspectos que intervienen en el mismo y así adoptando una postura frente a eso, y que mi accionar esté condicionado por esos aspectos que más adelante vamos a mencionar. El primero de ellos sería la historia. Y cuando hablamos de la historia para determinar el pensamiento crítico, necesariamente tenemos que hablar en esta discusión de las FARC. ¿Por qué de las FARC? Porque las FARC diría yo que es el primer ejemplo de movimiento revolucionario en Colombia, y hoy es la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Ellos parten de un ideal revolucionario y después con nexos en el narcotráfico y en el terrorismo se pierden sus ideales, pero ellos son un referente para los universitarios de hoy en día en cuanto al tema de revolución. Bueno, entonces, si yo desarrollo pensamiento crítico, tengo que entender que ellos son el legado cultural de la revolución de nuestro país, y por ende tengo que entender que el camino que ellos adoptaron ha sido el equivocado. ¿Por qué ha sido el equivocado? Porque lo único que vemos hoy en día es el desangramiento de nuestro país a causa de la violencia que ellos han generado y de todas las otras condiciones que alrededor de ello gira. Y nosotros la reproducimos. Exacto. Entonces, si yo tuviera pensar, si esos movimientos estudiantiles tuvieran pensamiento crítico en realidad, porque es que es la herramienta que ellos utilizan para diferenciarse del resto de la comunidad académica, pues entenderían que ellos no pueden hacer exactamente lo mismo, porque lo crítico se manifestaría en el momento en el que yo digo, ese no es el camino correcto. Ahora, como yo estoy determinado por factores de un contexto, tengo que cambiarlo definitivamente. Tengo que cambiarlo porque no ha sido lo mejor. Entonces, lo que estamos viendo en las universidades es que los movimientos estudiantiles no son otra cosa que el reflejo de la sociedad. Entonces, ¿cómo hablar de revolución? ¿Cómo hablar de pensamiento crítico cuando no somos capaces de analizar el contexto histórico que está determinando nuestra realidad en este momento? Es muy complejo hablar de esos conceptos cuando se carece de sentido histórico. ¿Listo? Es correcto, estoy de acuerdo contigo. Y de pronto se interpretaron mal un pedazo atrás cuando dije que teníamos que basarnos en el momento que estábamos viviendo para crear nuestros ideales. No quiere decir que ignoremos lo que pasó anteriormente, ya que eso nos va a dar bases a nosotros para no cometer los mismos errores que han cometido las generaciones que vienen antecediéndonos a nosotros. Entonces, ya a modo de conclusión, tenemos que sacar un balance general hasta el momento. Ese balance está referido a que no hay revolución sin cambio. Y recuerdo en este momento una película que habla sobre la vida de León Trotsky, en el que un joven que lo quiere imitar es asediado por uno de sus maestros, y el maestro le dice, eres un revolucionario sin revolución. Esa sencilla frase resume definitivamente la naturaleza de nuestras organizaciones revolucionarias en Colombia en nombre de los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo son jóvenes dispuestos al cambio, con una ¿cómo decirlo? Con una actitud apropiada para la revolución, pero se carecen de herramientas que generan cambio, que debe ser la característica principal de la revolución. Sí, finalmente nosotros el día de hoy andamos para el baño con toda, sin miedo y sin nada, a los movimientos universitarios revolucionarios, los cuales hacen representación de todos nosotros. Se van para el baño. No nos representan para nada. Nosotros somos estudiantes de universidad pública, no somos parte de ellos. Todo el mundo tiene que saber que hay personas críticas, hay personas autónomas, y los movimientos revolucionarios, que son los que generan la violencia, no son parte de nosotros. Nosotros generamos el cambio con una revolución de acá. La revolución de las manos es muy distinta y no es aplicada a todos los conceptos.
Lo mandamos al baño porque la sociedad no necesita más sangre. El gobierno no necesita más armas para apoderarse de nuestros claustros. Es así de sencillo. Y finalmente los mandamos al baño porque están repitiendo los mismos errores que vinieron repitiendo nuestros antecesores. Es así de sencillo. Esto fue al baño. Al baño, la revolución sin revolución, porque no se puede resolver el tema de violencia con violencia, no se puede resolver el tema de la imposición de un pensamiento por parte de la sociedad cuando esa imposición es un diario vivir dentro de las universidades. Para el baño todo aquello que atenta contra un pensamiento que modifique las estructuras de pensamiento de una sociedad que se ha bañado en sangre y se ha bañado en dolor. Necesitamos otra cosa, necesitamos tolerancia, necesitamos respeto. Cuando esas cosas se den dentro de los movimientos universitarios, vamos a poder hablar de revolución porque estamos transformando todo lo que ha caracterizado nuestra sociedad. Entonces, no siendo más, esperamos sus comentarios, sus opiniones. Es demasiado importante para nosotros porque recuerden que la idea principal de todo esto es una construcción colectiva que nos dé fundamentos para seguir señalando esas cosas, esos aspectos relevantes que dañan nuestro país y que nos afectan a todos finalmente. Muchas gracias. Pa'l baño todos. Pa'l baño.